Analizando otros temas que tienen que ver con la política argentina, como por ejemplo también las elecciones legislativas y de gobernadores que se llevaron a cabo en paralelo a estos comicios. Para eso saludamos a esta hora de la mañana al doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesor Gilberto Aranda, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? Bienvenido de vuelta acá a la radio. ¿Cómo le va? Hola, muy buenos días. Un placer estar con usted y saludo a las y los auditores de Radio Universidad de Chile. Sí, muchas gracias, profesor. Profesor, una primera visión general, ¿no? Respecto de lo que ocurrió el domingo en Argentina. Bueno, personalmente puedo decir de que era bastante probable que pasara este dueto, ¿no? Esta dupla a segunda vuelta, porque los números no daban o era alguna consultora muy específica que decía que eh, Milei era elegido en primera vuelta, ni él lo creía. Ahora, el elemento sorpresa no está en la dupla, sino que está en el orden. Se apostó mucho que fuera Milei Massa y finalmente fue un Massa Milei con más de 6 puntos de diferencia. Me parece que esa es básicamente la sorpresa y desde luego esto reconfigura las expectativas políticas, dejando, diría, en un buen sitio la posibilidad de Massa. Es decir, hoy por hoy tiene mucho más cuesta arriba Javier Milei acceder a la Casa Rosada que Massa. Sin embargo, se trata de otra carrera y desde luego aquí cada paso en falso puede costar caro. Desde ya me parece que el discurso disruptivo de Milei dejó muchos flancos abiertos en una sociedad que ha tenido al Estado como protector, con todo lo bueno, y tengo que decir con algunas cosas negativas, por supuesto, con todo lo bueno que es un Estado presente en la vida de muchas y muchos, con todo lo malo, con el tema de corrupción que impacta, que ese caso como el de Insurralde, un intendente del sur, no impactara sobre Massa. Finalmente no impactó y más bien fueron el discurso disruptivo de Milei el que de alguna manera fue frenando y estancando sus opciones frente a un Massa que creció. Mm. ¿Qué factores influyeron en esta sorpresa a su juicio, profesor? Bueno, como le decía, hay para comenzar un discurso que dejó muchos flancos abiertos de Milei, como el negacionismo en algunos casos, como la poca precisión respecto a su proyecto de dolarización que hizo crecer la incertidumbre, como una serie de guiños que hizo a el fin de cualquier tipo de prebenda o de subsidio más bien, que la población de las grandes ciudades valora, pero también estamos hablando de un candidato Massa que con un tono, diría yo, conciliador, supo emplear el tono adecuado y preciso a una población que quiere algún tipo de esperanza de recuperar las expectativas, no de volver a soñar, con un gran nivel de tolerancia, tengo que decirlo también. Un peronismo que se supo articular bien, rearticular bien, y que precisamente en la zona sur y oeste del conurbano trabajó en lo que son campamentos, ¿no? Trabajó intensamente por lograr mejores resultados, por repotenciar, etcétera. Diría yo que el peronismo ha dado muestras que, si bien no tiene esos super porcentajes que tenía hace unas décadas, la verdad es que todavía está vivo y puede mostrar toda su capacidad de organización. Ahora, quiero también decir que me parece que en la actual contingencia la distancia que tuvo del kirchnerismo, hoy día una palabra ya no tan apreciada políticamente, ¿no? Como en algún momento, también le jugó a favor a Massa, ¿no? Se distanció. El presidente Fernández y particularmente Cristina desaparecieron de la campaña. Y Cristina recién ha vuelto a hablar hoy día para decir, bueno, se está hablando casi de una vendetta contra mí, ¿no? Creo que eso también fue una buena jugada de parte de Massa. Ujú. En su discurso de victoria, profesor, el candidato Sergio Massa habló de la idea de avanzar hacia un gobierno de unidad nacional.
que uno pudiese entender un gobierno que incluya a personeros, representantes que vayan más allá del pacto oficialista. ¿Qué viabilidad le ve a eso si es que, por ejemplo, se pueda incorporar gente del macrismo, de la campaña de Bullrich a un eventual gobierno de Sergio Massa, o es más bien un eslogan de campaña? Bueno, ambas cosas, ¿no? Es un eslogan que logra conectar con la idea de sellar o terminar la grieta, ¿no? Milei trató de terminar con la grieta, pero a través de un socavón externo trató de terminar la grieta, esta pugna histórica hace 80 años entre peronistas y antiperonistas, trató de cerrarla desde afuera con un socavón, diciendo son todos iguales, peronistas y antiperonistas son iguales. En cambio, lo que ofrece con ese discurso conciliador Massa es precisamente morigerar la grieta, acercar posiciones, que es un eslogan, es una estrategia, pero que tiene asidero y es real. En cuanto ese 23% Patricia Bullrich es desequilibrante. La verdad es que si se la llevara todo Milei, Milei sería presidente. Si lograra todo ese 23%, alcanzaría al menos un 53% y con eso es presidente. Pero eso que matemáticamente puede ocurrir, en la vida real es difícil, dado que hay una parte de la coalición Cambiemos que está realmente muy en desacuerdo con Milei y que podría acercarse eventualmente a Massa. Me estoy refiriendo a sectores como los radicales, en esa coalición, al radicalismo, no, el radicalismo, la UCR, me refiero a los partidarios de Rodríguez Larreta, o incluso a una Elisa Carrió que ha dicho ni con Milei ni con Massa, es decir, sectores que probablemente podrían acercarse a Massa, más allá del peronismo. Ujú. Tomando en cuenta esta incertidumbre que hay, profesor, respecto de qué puede pasar con todo este votante que queda disponible, ¿no? Ya sea de quienes apoyaron en primera vuelta a Bullrich o a las otras dos opciones que también no pasaron a segunda vuelta, que si bien sacaron porcentajes menores en una elección muy estrecha, de todas formas pueden ser bastante importantes. Tomando en cuenta esta incertidumbre, ¿qué factores a su juicio van a marcar esta campaña de segunda vuelta? ¿Qué podría desviar la balanza para uno u otro candidato finalmente? Más bien yo diría que es interesante dentro de este contexto de los factores que siguen en el aire, las posiciones que se van tomando respecto al kirchnerismo, que quiero insistir, así como el menemismo es una mala palabra, el kirchnerismo ha sufrido una devaluación, ciertamente en los últimos tiempos, yo no digo el nivel del menemismo, pero ha sufrido una devaluación. Y en ese contexto es que es interesante ver que mientras Massa trata de alejarse de aquello, lo que está planteando el candidato Milei es todos contra el kirchnerismo, ¿ah? Como desconociendo que el peronismo es mucho más que el kirchnerismo, que tiene distintas tendencias, y que Massa, a excepción de un periodo con Néstor Kirchner, en realidad ha estado en el lado contrario dentro del mismo equipo peronista. Es decir, ese factor, lo que pueda ocurrir con el kirchnerismo puede ser bien importante para una población que también está algo agotada de la extrema polarización que llevó aquella tendencia en los tiempos de Cristina a buena parte de la clase política. Es decir, pareciera que el tema de cierta conciliación, dejarse de pelear y ponerse a trabajar en pos de temas comunes, está haciendo sentido a una parte de las clases medias. Luego, es muy importante también ser bien claro respecto a que se trata de una sociedad que ha tenido una serie de estímulos y de subsidios y de bonos. Yo tengo que decir que Massa también, que es ministro de Economía, algo impensado en Chile, que un cargo de ese tipo sea al mismo tiempo candidato simultáneamente, empleó un plan, el plan Platita, así se llama, ¿no? Que significó subsidio, exenciones de pago de ciertos elementos del IVA, devolución del IVA, etcétera, bonos. Eso algo que en Chile sería impensable, y yo diría que en la mayor parte de los países del mundo. Bueno, el uso de esas herramientas dio fruto y vamos a ver si se vuelve a utilizar o cuánto puede estirarlo sin que parezca para algunos algo una exageración. Por el momento tengo que decir que dio fruto,
pero ciertamente vamos a ver hasta cuándo ese elemento se puede seguir utilizando. Quedan apenas 27 días desde hoy. Ujú. Así que me parece que hay varios elementos que van a tener que tomar en cuenta, y ciertamente es interesante que quien está morigerando el discurso es Milei, y ahí se voy a hablar con Macri. Yo le diría, hay que esconder la motosierra, que más bien crear puentes, pero me parece que hoy día está mucho mejor aspectado definitivamente Sergio Massa. A propósito de eso último que mencionaba, profesor, en qué posición queda la candidatura de Javier Milei? Porque efectivamente va a tener que verse obligado a calmar un poco su discurso y negociar, entrar en este juego de la política que precisamente tanto le había hecho el quite y de hecho su discurso se basaba en esta retórica en contra de la casta y ahora va a tener que precisamente conversar con parte de esa casta para ver si es que finalmente consigue el apoyo que le permita llegar a la Casa Rosada. En qué pie queda la candidatura de Milei? Eh, bueno, Milei es un populista, ¿ah? Eso está bien claro, es un populista de la ultraderecha conforme a los tiempos que corren, como en un momento fue un populista corporativista, también algunos dirían conservador, pero es decir, no es extraño a las coordenadas políticas argentinas, no es completamente extraño. Eh, en el año 45-46 lo que hizo Perón fue un discurso contra toda la clase política, incluyendo la Unión Cívica Radical, que también había hecho un gran aporte, y lo que ha hecho en parte es renovar esa tradición desde la ultraderecha Javier Milei. Lo que ocurre es que sí, donde va a contrapelo es respecto al papel del Estado en la sociedad. Y en Argentina de los últimos 80 años el Estado ha sido omnipresente, como quiero insistir, con todo lo positivo y con los elementos también negativos de corrupción, que ciertamente es algo que en la planificación no está, pero que efectivamente ha ocurrido mucho en Argentina. Y por lo tanto es ahí donde sembró pánico, donde sembró espanto, ¿no? Hay mucha gente también votó por miedo, y también Sergio Massa lo explotó. Por lo tanto, lo que digo, él va a tener que cambiar ese discurso que no es tan extraño a la tradición política argentina de denostar a la clase política en su conjunto y decir yo soy el nuevo liderazgo, pero sobre todo me parece que tiene que modular el papel del Estado, que sí es importante para muchos argentinos y argentinas que, por ejemplo, viven en precarias condiciones en el conurbano del Gran Buenos Aires, y que realmente el Estado ha hecho viable en muchos sentidos un tipo de vida o un tipo de vida digna para muchos de aquellas en los campamentos, ¿no? Así que definitivamente creo que es ahí donde tiene que modular. Él se está dirigiendo a decir esto ahora es una pelea contra el kirchnerismo, pero la verdad es que su discurso, que pretende hacer desaparecer al Estado prácticamente o reducirlo a su mínima expresión, produce miedo. Ujú. Estamos conversando con el doctor en estudios latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, el profesor Gilberto Aranda, a propósito de lo que fue las elecciones o lo que fueron las elecciones en Argentina, presidenciales, pero también, profesor, hubo elecciones de gobernadores, también legislativas, y en este último caso, en las elecciones legislativas, donde se renovó prácticamente la mitad de la Cámara de Diputados, aproximadamente un tercio del Senado, hubo también algunos resultados que pueden ser interesantes pensando también en el próximo periodo político argentino, con una consolidación ya de la Libertad Avanza, que entra con un número importante de diputados, también de senadores, y una caída de Juntos por el Cambio, que pierde aproximadamente 25 diputados y 9 senadores respecto de lo que tenía anteriormente. A su juicio, ¿qué ocurrió con esta elección? ¿Cómo queda configurado el panorama legislativo también en ese país que puede ser crucial pensando en independiente de quién sea finalmente electo presidente? Y quiero agregar, y una caída del peronismo en la Cámara de Diputados, ¿ah? Sí, Eso también también es perdió 11 importante diputados decirlo. ahí. O sea, el que perdió todo, o el que cayó, no perdió todo, perdón, el que cayó respecto al número de bancas en forma integral fue Juntos por el Cambio, que es la derecha tradicional más sectores de centro. Ese sector de oposición, el antiperonismo actual, cayó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Eh,
el peronismo cayó en la Cámara de Diputados, eso también hay que decirlo, ¿no? Y claramente, y pasa a ser primera minoría en una Cámara de Diputados que tenía una situación más holgada. Y en la Cámara y en el Senado, el peronismo recupera lo que había sido antes cuando eran solamente dos polos, la primera, la minoría, ¿no? Y en este caso la primera minoría. Lo recupera, pero ciertamente en cualquier caso, aunque gobierne Sergio Massa, que hoy día, insisto, parece más posible, más no seguro, aunque gobierne Sergio Massa, el ejercicio de diálogo político va a ser crucial, ¿ah? Va a ser efectivamente crucial, porque nadie va a tener la complacencia del Congreso. Si gana Milei, ni hablar, va a tener que hacer un ejercicio mayor con Juntos por el Cambio, una coalición que hoy día se ha demostrado que era bastante heterogénea y que está a punto de estallar en pedazos, ¿no? Algunos apoyando a Milei y otros apoyando a Massa. Así que lo que viene a Argentina es un ejercicio de negociación. La imposición de proyectos es muy improbable y diría yo no deseable por una parte muy relevante del electorado, y por lo tanto esa es la clave también del discurso de Sergio Massa, ¿no? Que es ir hacia el diálogo y hacia la conciliación nacional. Creo que está a tono con lo que se ve además en las cámaras. Yo además agregaría que el kirchnerismo, que ya he dicho, tiene una cierta devaluación, dije cierta, porque la verdad es que tenía un tremendo juego en lo que es la provincia de Buenos Aires, el más grande bolsón de votos, con quien es uno de sus principales alfiles, que es Kicillof, ¿no? Que ha renovado en primera vuelta su mandato como gobernador de Buenos Aires. Así que incluso esta tendencia, que hoy día me parece está más bien a la baja, en Buenos Aires, provincia, se muestra muy vibrante. Uh-huh. Bueno, profesor, queremos agradecerle como siempre el tiempo que tiene para explicar a nuestros auditores y auditoras, también a nosotros, lo que está ocurriendo en diversas partes del mundo, en este caso Argentina, que sabemos ha generado mucha atención, sobre todo por la irrupción de una figura como Javier Milei en el último tiempo. Así que lo esperamos en una próxima ocasión, ya quizás más cerca de la segunda vuelta o después también para analizar los resultados. Que esté muy bien, que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Ahí estaba entonces conversando con nosotros el profesor Gilberto Aranda respecto de las elecciones en Argentina, el futuro de esta segunda vuelta que se va a llevar a cabo dentro de las próximas semanas en una campaña que promete ser intensa porque son varios los votos los que van a tener que ir a pescar tanto el candidato Sergio Massa como Javier Milei. Bueno, son las 8 de la mañana con 29 minutos. Tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. En breve llega Montserrat Rolano con el panel de debate y, por supuesto, más programas. Hasta las 10 a.m. tenemos Radio Análisis, así que siga junto a nosotros. Ya regresamos.